vamos a hablar ahora de lo que está pasando en el ámbito universitario. En materia, ustedes de conflictos habían tenido una situación a la vista que estalló en el mes de abril con una manifestación masiva en todo el país que ponía de manifiesto el recorte presupuestario. Y las universidades durante este tiempo fueron adoptando diferentes posiciones. UBA, por su parte, cerró en primera instancia un acuerdo con el gobierno nacional y recibió el 70% de incremento, y se conoció en el día de ayer un comunicado del SIN que habla del ofrecimiento de igual magnitud al resto de las universidades, y por eso nos acompaña el ingeniero Oscar Ozán, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Corregirte un poco, el 70% todas las universidades nacionales lo cobraron. De hecho, el último pago de ese primer ajuste fue en el 22 de abril, un día antes de la marcha del 23. Sí, lo recuerdo. Porque, bueno, en principio el reclamo era que se asignó el mismo presupuesto que el 2023 para el 2024, que venía de una discusión de fines del 2022. Era un reconducido. Exactamente, el 2022. Que yo te señalaba la otra vez que estuvimos que en una situación que veníamos soportando ya desde antes de la pandemia, la reconducción de presupuestos. De la situación de 2023, que implicaba 90% salarios, 10% gastos de operación, este año 2024, con ese mismo monto, se transformó en 96,4%. O sea, de 10% a 4% para gastos de funcionamiento. Aquí vino la primera recomposición, que fue del 70% sobre ese 4%. Sí. Es decir, nos pasaron a 6,8%, ejecutado hasta el 22 de marzo de este año. Después hubo un anuncio que fue el viernes antes de la marcha sobre otro 70% que no llegó a concretarse, no hubo asignación de partida en ejecución presupuestaria. Y ahora hubo... ¿La marcha congeló todo? No, la marcha, hasta el viernes anterior hubo el anuncio del segundo 70%, pero ese lunes 22 fue el último pago de la primera asignación del 70%. Pero claro, desde abril a la fecha pasó mucho tiempo. Pasaron algunas reuniones y tratativas. En el día de ayer fue la última, convocada por el Ministerio de Capital Humano de la ministra Sandra Petovelo, que motivó en un comunicado que el Consejo Interuniversitario Nacional sacó anoche, lo hablábamos contigo, esperando a ver cuáles eran las confirmaciones oficiales, donde el SIN comunica la posibilidad de que el Ministerio de Capital Humano empiece a atender esos reclamos que tenían que ver con el ajuste salarial, con la restricción presupuestaria, con la restricción en ciencia y técnica y con la restricción en obras, que eran los 4 reclamos que se intentaron visibilizar en abril. Y bueno, ahora hay un comunicado del SIN anoche de una recomposición del 270%, sobre el 4%, que está anunciado, pero todavía no tengo yo al menos la asignación oficial de las partidas ni la ejecución, porque entiendo que va a ser desde ahora y hasta fin de año la ejecución de las partidas, o sea, mes a mes, cuánto va a ser. ¿Y qué pasa con lo salarial, ese 96%? Bueno, eso tenía un ajuste del 9% que no fue aceptado en paritarias. Las paritarias tal cual se venían manejando hasta la gestión anterior. Ahora no lo es así, es una reunión, con una nueva discusión paritaria, te diría unilateralmente, ofrecimiento del gobierno que no fue aceptado, y el día 28, mañana, se prometió, retomar esa discusión sobre el 9%. Pero en este ajuste, que el SIN estuvo ayer reunido en estos acuerdos, entiendo que también va a haber anuncios en lo paritario y lo salarial. ¿Qué pasó mientras la UBA acordaba con el gobierno? ¿Qué situación enfrentaban el resto de las universidades que enfrentaron el conflicto juntos y se encuentran con un panorama de esas características? Bueno, no entiendo exactamente lo que pasa a nivel político. Sí, participo de charlas y uno está vinculado, pero bueno, hay una cuestión política que son los reclamos y cómo se lleva adelante la vida política en el Congreso, en donde algunas voces dicen que la Universidad Argentina termina en la Universidad de Buenos Aires. El resto del país como que está siempre en un segundo nivel de atenciones políticas. Pero también se mezcla porque aquellas universidades, de hecho no solamente la UBA, Córdoba, La Rioja, se me escapa una más, que recibieron ajuste presupuestario, son las que tienen efectores de salud que están en vinculación con el sector público.
Entonces, en esos efectores de salud recibieron ajustes, digamos, necesarios para el funcionamiento y la atención de la salud pública que se realiza en dependencias y ámbitos universitarios. Pero no fue un ajuste presupuestario, entiendo, de lo que estamos pidiendo en el reclamo, digamos, general. La Universidad de Buenos Aires tiene, digamos, funcionarios que participan en muchos gobiernos, tiene muchos canales de comunicación, pero entiendo que en este caso el ajuste que salió a la luz en un principio, y esas otras 4 facultades que digo, la de Cuyo, la que me faltaba, son aquellas que tienen hospitales que atienden también, que forman parte del erario público en la atención de la población. Claro, que hacen una contribución social, claro, también en ese sentido. Y hablando de lo que sale oficialmente en el comunicado, donde se habla de mesas de trabajo, entiendo que empieza a partir de ahora el trabajo. ¿Está medianamente organizado? ¿Cómo se va a llevar adelante? Está en vías de organizarse. La propuesta que se habló ayer con el ministro Carlos Torrendel, entiendo la ministra Sandra Petovelo, el secretario de Educación, sí, Carlos Torrendel, y el subsecretario, que es Alejandro Álvarez, avanza sobre el reclamo, sobre todos los reclamos que la universidad hizo, para armar mesa de trabajo, como te decía, para discutir lo salarial, lo paritario salarial, para discutir las severas restricciones en los sectores de ciencia y técnica, que también lo hablamos luego de la marcha contigo, digamos, de cómo esto de alguna manera entorpece, ralentiza, imposibilita avanzar con situaciones de investigación que se vienen dando con una historia, y también lo que tiene que ver en relación a las obras que están paradas y que no implica solamente un freno en el desarrollo, sino que además presume un gasto. Y presumen futuros gastos mayores, que son la renegociación con los proveedores, etcétera, etcétera. También hay mesas salariales que van a atender el tema de becas estudiantiles y becas de funcionamiento, digamos, para la gente que necesita estudiar. Y también, bueno, se está trabajando sobre algunas cuestiones presupuestarias que tienen que ver con partidas no ejecutadas en el 2023, que debieran haberse ejecutado y no fueron ejecutadas, con los ajustes sobre esas partidas. 4% que yo te decía es sobre el presupuesto original. En el 2023 nosotros tuvimos del Estado 2 reemisiones de fondo, en junio, si mal no recuerdo, en octubre, que estas están fuera de esta discusión y hay que volver a plantearlas porque fueron parte del gasto que se hizo el año pasado y hoy no están sobre la mesa. Y también una mesa en la cual tenemos que empezar a discutir, porque ya nos queda medio año prácticamente, del presupuesto 2025. Digamos. La situación del avance de los precios, la inflación, con los cambios en el tipo de cambio, las cuestiones también afectan a la actividad universitaria, también afecta a la vida de las familias que concurren a la universidad, y bueno, necesitamos discutir un poco eso. ¿Y quiénes van a ser los interlocutores? Entiendo que van a ser personas de ambos lugares, sí, del ministerio seguramente, y bueno, los rectores del CIN también tendrán que seleccionar quiénes serán los representantes en cada una de estas mesas, ¿no es cierto? ¿El CIN está cohesionado o es una institución que a raíz de esta diferenciación entre UBA y otras universidades tiene alguna complejidad para funcionar? El CIN tiene complejidades, pero tiene un nivel alto de cohesión. Yo no entiendo, a ver, no podemos decir la UBA se corta sola y la UBA tan rápidamente, tan ligeramente. La verdad es que se vino trabajando y se está trabajando en conjunto con todas las universidades. Incluso las universidades del sector, digamos, centro, en el cual las provincias también están trabajando de alguna manera. Tenemos un alto nivel de trabajo colaborativo y en conjunto, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, Buenos Aires, la Universidad del Norte, porque necesitamos encontrar puntos en común en lo académico y en lo investigativo, que va por otro lado, pero que también forma parte de las relaciones en las cuales hoy nuestra educación va avanzando. Digamos. Nosotros hoy estamos trabajando para el reconocimiento de trayectos formativos, no solamente en el país, sino también en la región y en el mundo. El sistema educativo está virando fuertemente hacia cuáles son nuestros sistemas de enseñanza y aprendizaje, nuestro sistema de evaluación. O sea, no es solamente esta cuestión que se quiere político-presupuestaria, hay muchas cosas que la componen y me da un poco de escozor, si se quiere, decir, bueno, la UBA se corta solo políticamente. De hecho, hay cuestiones que pasan y, como te digo, hay cercanía y hay funcionarios en todos los gobiernos que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires por lógica, digamos,
de cercanía, sí, de un funcionamiento. poco por la lógica de funcionamiento antiquísimo del país. De prestigio, la UBA es nuestra universidad más reconocida en todos lados, diríamos. Vos hablabas el otro día que estuvo Hugo en el programa de los rankings, cómo se construyen. Bueno, estamos también trabajando en conjunto sobre eso que es calidad educativa. Pensemos un poco en la otra mirada, la del gobierno, que cuando estalló el conflicto decía queremos auditar. ¿Qué pasó en relación a esta definición? ¿El gobierno planteó auditar y cómo? Sí, es parte de las mesas que se va a trabajar. En el caso de la Universidad Litoral celebramos que se trabaje en todo lo que tiene que ver con gobernabilidad y transparencia. De hecho, nuestra universidad tiene en su plan estratégico de los 100 años, que ahora se llama 100 más 10, que está pensado para los próximos 10 años, una actividad muy fuerte en el tema de estrategia de gobierno y transparencia. De hecho, las cuentas de la UNL están disponibles para que cualquier persona pueda ingresar en la página web de la universidad y mirarlas. Nosotros participamos, como yo te contaba en la vez pasada, de las auditorías que tiene la AGN y el síndico, que es la CIGEN, todos los años, no solamente auditorías de las cuales se rinden cuentas como cualquier estudio contable lo hace mes a mes, sino que también hay auditorías sobre los proyectos, auditorías sobre determinados planes, sobre programas, en los cuales la universidad participa permanentemente. Así que de parte nuestra celebramos que esto ocurra, porque me parece que en estas cuestiones tenemos que encontrar puntos en común en la sociedad. Tenemos que ir a una sociedad que pueda operar de manera más transparente, que estemos todos tranquilos de lo que está pasando. Por supuesto que nosotros defendemos a capa y espada la educación pública, porque pensamos que es un valor fundamental en nuestro país y en nuestro sistema de vida democrático. Pero no quita, digamos, que estemos comprometidos y celebramos que se trabajen estas cosas. Una de las mesas, como te decía, va a ser justamente en este tema de gobernabilidad y transparencia. Mañana hay paro en la universidad. Sí, mañana hay paro. Tenemos una situación que te escuchaba en el comentario inicial. Claro, que no está relacionado al conflicto nacional, sino que es intrínsecamente vinculado a la UNL. ¿Ustedes esta medida prevén que sea con alto acatamiento en la región? La verdad no lo sé. Creo que hay una situación, diríamos, vos la comentabas al inicio, una resolución del rector sobre la derogación de una adicional, del reconocimiento de una adicional por zona, una ley que es bastante antigua en 1990. Nuestro país. 1959 fue la ley de zonas que fue para las provincias del sur, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, para las provincias del sur. Después entiendo que en los 90 se amplió a zonas rurales, escuelas agrotécnicas, que hoy, digamos, se discute por la aplicabilidad de la reglamentación. Digamos, situaciones que están quedando en el eje urbano y los pagos adicionales. De hecho, se plantea la igualdad de los demás trabajadores que somos, digamos, de la UNL. Hay una resolución, yo no sé quién para opinar, digamos, de la resolución del rector, de una derogación de este reconocimiento, digamos, y un conflicto que se desata. Nosotros como autoridades tenemos que propender, digamos, al diálogo y a que todos los que quieran expresarse lo hagan, digamos, con el mayor de los respetos como corresponde. Fuera de este sobresalto, ¿usted entiende que se encaminó la situación con el gobierno nacional? Todos queremos que sí, y la universidad pública ha sido, propensa, digamos, no propensa, ha trabajado mucho para establecer caminos de diálogo y trabajamos en eso. Nosotros, digamos, independientemente de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con las medidas, con lo que está pasando, somos profundamente democráticos. Hay un gobierno que ganó una elección como corresponde, que tiene que concluir su mandato. Hay un camino elegido que, como te digo, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero de ninguna manera, como hablábamos la otra vez, nosotros estamos haciendo un paro ni en contra del gobierno ni nada por el estilo. Sí se plantean situaciones en las cuales nosotros necesitamos que se visibilicen, se plantean en términos de la defensa de la educación pública y ahí estamos estableciendo los caminos de diálogo. De hecho, todas las reuniones a las cuales se convocó a las universidades, tanto sea en el marco del CIN como en otros ámbitos, se participa, se está presente, se contribuye. Muchas gracias, muy amable, como siempre. No lo pude despedir porque le prometí que íbamos a hablar de este tema. En realidad lo invité para hablar de dos temas y quedó uno en el camino. Quería que nos cuente, Óscar Ozán, qué va a pasar el viernes. Bueno, nuestra primera jornada de tecnologías en la cadena alimentaria, en las cadenas de valor agropecuario, me animo a decirte. Va a pasar algo muy importante. Hoy, digamos, la tecnología nos interpela de muchas maneras, sobre todo en un sector tan dinámico como el sector agropecuario,
Y lo que vamos a ver el viernes es todas esas cosas que implica la innovación tecnológica, que no es solamente el avance, sino que tiene que ver el impacto que tienen sobre los negocios del agro. En términos de el emprendedorismo, en términos de las inversiones, en términos de la relación con las instituciones y en lo que más nos interesa, que es generar valor en los territorios, ¿no es cierto? Cómo se potencian las economías regionales cuando nosotros pensamos globalmente y actuamos localmente. Un profesor mío en Chile decía, think globally, act locally. Esto es traer esos avances a casa, mirarlos, incluso muchos de los que tenemos aquí en la ciudad y muchas veces no tenemos contacto, le pasamos al lado y no lo vemos. Fimaco, por ejemplo, Yeruá, por ejemplo, con energías renovables, con economía circular, van a estar participando de esta jornada que para nosotros es muy importante. Claro, cuando decimos tecnologías no estamos pensando en una maquinita o en la tecnología que se le pone a la semilla. Usted me está hablando de una cadena de valor amplísima que es lo que mueve cualquier economía. Exactamente, estamos hablando de biotecnología, de inteligencia artificial, de robótica, de todo lo que está hoy en día, pero puesta al servicio de nueva cadena de valor, nuevos socios estratégicos, más valor agregado al territorio. Nosotros, yo te contaba recién en el entretiempo, éramos commodities, éramos carne, leche y granos. Sí. Hoy somos bionegocios, bioinsumos, bioproductos, biomateriales, somos energías renovables, somos agroalimentos, somos todo esto que hay de biotecnología, somos el cuidado del ambiente, del suelo, del agua, de las personas, de la biodiversidad. Esto también tiene un valor agregado en el mundo para el consumo y esto es lo que tenemos que valorizar. Por supuesto que nuevas cadenas de valor implican, diríamos, asociar nuestro pensamiento con otras profesiones, con otras disciplinas, con otras miradas, y también tiene esta cuestión que nosotros necesitamos generar en la universidad, que es el emprendedorismo. Digamos, tenemos que transmitir esto para que los jóvenes, nosotros como universidad hemos formado mucho más empleados que cuentapropistas. Entonces, el emprendedorismo es una cosa que tenemos que a partir de ahora enfocar de una manera mucho más amplia. Esto va a pasar, como te decía, el viernes en nuestra facultad. ¿Para quién es? Para nuestro país completo. ¿Y para ingenieros? No, va a estar abierta al público, es gratuita. Pueden entrar en los links de la facultad en Instagram, Facebook, inscribirse. Incluso a la mañana va a haber 6 paneles para hablar de agroindustria, para hablar de cultivos, para hablar de pasturas, para hablar de producción animal, para hablar de economía circular, y después va a haber talleres a la tarde para los emprendedores, para los inversores, para ver el ciclo de vida de las startups y para ver las relaciones institucionales. Quiero agradecer a las 2 facultades, los 2 institutos de doble dependencia con CONICET, la Municipalidad de Esperanza, a través de su Secretaría de Innovación, Incuba, el INTA. Incuba es la incubadora que el INTA tiene en Rafaela, el INTA, bueno, y a muchos que se han sumado como sponsor, como adherentes, digamos, deseoso de que estos procesos se potencien, porque esto, como te decía, es vincular el conocimiento, vincular necesidades que son globales y atenderlas desde el patio de casa, si se quiere. Esto que Fimaco hace con las energías renovables es fabuloso, digamos. Una planta enorme que están inaugurando, que ya está funcionando en Cerro Azul, en Misiones, que dentro de poco tiempo va por 5.000 hectáreas forestales que ya están en condiciones de desenchufar Cerro Azul de la red. O la localidad de Ticino, que cuando fue aquel gran apagón del 2019 era la única que tenía luz en todo el país, que tiene una planta que procesa biomasa de cáscara de maní de la zona de General Dehesa, que es un problema ambiental y que ellos la transforman en energía. Estas cosas, digamos, que tienen que ver con la economía circular y con la utilización y reutilización de los recursos, para nosotros son fundamentales y le pega de lleno al sector en el que estamos y le pega de lleno al profesional que queremos formar, digamos. Por eso también estamos cambiando nuestros planes de estudio, nuestra forma de enseñar en función de esto. Bueno, muy bien. Quienes quieran inscribirse, accedan al sitio web y ahí van a tener toda la información. Muchas gracias. No, gracias a vos.